Vamos a hablar hoy nuevamente del caso de Rob Reiner y su esposa asesinados hace varias semanas atrás, y es que se han revelado hoy varios detalles horribles de cómo era la escena del crimen del famoso director de cine estadounidense y de su esposa Michelle por parte presuntamente de su hijo Nick Reiner. Obviamente sabemos que está arrestado, está acusado de los crímenes, pero ahora se han dado ciertos detalles de cómo estaba la escena que son brutales. Vamos a comentar todo esto, ver varios vídeos también en español de todo lo que se está diciendo en las redes sociales y en los medios de comunicación, pero estos detalles que se han descubierto son tremendos, ¿no? Según los reportes, lo que señalan es que la escena del crimen tenía una apariencia horrible. Después de que fueran encontrados los cuerpos y asesinados supuestamente con un cuchillo. Esto es lo que se dice. El cuchillo parece que lo ha encontrado, tendría huellas por todas partes del asesino, y este asesino pues lo que se cree es que supuestamente, vamos a decir, sería el propio hijo. Fuentes cercanas a estos servicios de emergencia que hablaron dicen que quedaron totalmente consternados las personas que vieron lo que allí había pasado, ¿no? Lo que habían presenciado, dijo. Según todos los informes de las personas que vieron la escena del crimen, era horrible, era perturbadora, incluso para policías y forenses muy experimentados que luego entraron allí diciendo que había sangre por todas partes. El médico forense del condado de Los Ángeles también dijo que la causa de la muerte de Rob y Michelle fue el resultado de múltiples lesiones por fuerza cortante causadas con un cuchillo por otra persona. Y durante una conferencia de prensa el 16 de diciembre sabemos que Nathan Hodgman confirmó esto, que se había utilizado un arma blanca. Y la verdad es que es tremendo estos nuevos detalles que aquí se están diciendo. Es cierto también que Jake Romy, otras de las hijas de Bob Reiner, dijo que las palabras no alcanzaban para describir el dolor inimaginable que ellos sentían a cada momento del día, esa horrible y devastadora pérdida de sus padres, Rob y Michelle Reiner, que era algo que nadie debía experimentar jamás, que no eran solo sus padres, que eran sus mejores amigos. Esto dice en parte de la declaración compartida por los hermanos el 22 de diciembre, a poquitos días de esa Navidad, y que salió en varios medios de comunicación del Reino Unido. Estos nuevos detalles que se lanzan dicen también que encontraron a Rob sobre las 3:45 y un minuto después ya encuentran a Michelle a 46 de ese 14 de diciembre. Luego los cuerpos sabemos que fueron incinerados, devueltos los restos con sus hijos, obviamente con Nick no, porque está siendo acusado por la muerte, y ya tienen esos certificados oficiales de defunción del director y de su mujer, que revelan que murieron pocos minutos después de ser agredidos. Datos tremendos, evidentemente, de heridas que fueron brutales con ese cuchillo y que no pasaron ni minutos después de que fueron atacados y murieron literalmente a nada. Un caso que está conmocionando a todo el mundo y que queremos saber más detalles de todo lo que está aconteciendo, detalles forenses y lo que va a significar la defensa de este hombre. En Nueva Jersey y en Texas, e incluso en momentos de sobriedad, parece que Nick Reiner luchaba con el deseo de volver a su vida anterior. Esto contó en un podcast sobre adicción a las drogas, Dopey, hace 7 años, en un episodio aún disponible en YouTube. ¿Qué causó el fin de tu sobriedad? No lo sé, simplemente no quería estar lejos de casa y solo quería regresar a casa. ¿Pero también querías volver a fumar marihuana y todo eso? No te estoy juzgando, Nick. Solo digo, como el programa, hay miles o hay miles. ¿Sabes qué era realmente? Era como que en el fondo sabía que quería recaer, básicamente ni siquiera quería llamarlo recaída. Solo quería volver a mi vida anterior, fumar marihuana, tomar algunas pastillas, hacer lo que yo quisiera. Y sabía que si empezaba a hacerlo de nuevo en Maine, realmente no podría hacerlo. Con Folded gano tiempo y gano tranquilidad, teniendo una sensación de mayor control de mi negocio. Muchas
A ver, obviamente esto está doblado al español, o sea, es el canal de Law and Crime, que es un canal súper famoso aquí en YouTube, obviamente en inglés, pero parece que lo han hecho doblado al español, los vídeos de estos programas. Me parece tremendo esto. Seguramente lo vamos a estar reaccionando en algunas ocasiones, todo esto, porque tienen siempre muchísima información, muchos periodistas que van aquí a este programa en concreto a YouTube y expertos en los distintos casos que están en tendencia, ¿no? Como por ejemplo este. Mucha gente te dirá que la adicción es algo que se queda contigo y es una lucha diaria. Y eso parece haber sido, al menos en parte, el caso con Nick. En semanas recientes, la gente mencionó preocupación por él y notó señales de alerta en su comportamiento. Según TMZ, recientemente le diagnosticaron esquizofrenia. Eso informa el medio. TMZ publicó que empleados de una gasolinera cerca de la casa de los Rainers en Los Ángeles veían seguido a Nick comprando cigarros. En las semanas previas a los asesinatos de los Rainers, los empleados notaron que Nick se veía agotado y estaba actuando distante de una manera que ellos consideraban anormal comparado con cómo solía ser cuando llegaba. Luego tomas ese relato, supuestamente, y lo comparas con las historias de cómo, según se informa, Nick estaba actuando la noche antes de que encontraran a sus padres muertos en su casa, cuando todos ellos, Rob, Michelle y Nick, fueron supuestamente a una fiesta navideña en la casa de Conan O'Brien, donde se decía que Nick andaba por la fiesta exigiendo saber si los asistentes eran famosos, supuestamente haciendo que la gente se sintiera muy incómoda. Esto es según The Hollywood Reporter. Algunas personas en esa fiesta realmente pensaron que Nick era alguien que había entrado desde la calle. No sabían quién era ahora. The Hollywood Reporter dice que Rob Reiner preguntó a Conan si Nick podía ir a la fiesta. Y uno tiene que preguntarse qué tan preocupados estaban los Reiner por la salud mental de Nick, por los problemas de abuso de sustancias con los que había estado luchando. El comportamiento de Nick en la fiesta fue tan perturbador que Rob y Nick tuvieron una gran discusión, según TMZ, y muchos lo presenciaron. Horas después, la policía afirma que Nick apuñaló y mató a Rob y Michelle con un cuchillo. Hoy estoy aquí para anunciar que nuestra oficina... Bueno, y aparte de todo esto que estamos viendo aquí, hay un punto en el cual hay varios testimonios que salieron hace un día atrás diciendo que Nick pareciese como que si tuviese un aura muy oscura. O sea, personas que lo vieron en los últimos días de vida de sus padres diciendo que él parecía como que algo oscuro estaba detrás de él. Esto es lo que había dicho un amigo cercano a este chico antes de asesinar a los padres. Aparte de que había sido diagnosticado con esquizofrenia, como dice aquí, que estaba en tratamiento cuando ocurre la tragedia en ese barrio de Los Ángeles. Pero aparte de todo esto, por todos los años que luchó con esta adicción a las sustancias, al alcohol, lo que luego inspira esa película que coescribe y dirige con su padre, parecía que había un cambio, etcétera, se hablaba de todo esto, pero luego después de esa peli, lo oscuro aquí es que él tenía un sentimiento del humor negro muy fuerte. Sí que era un chico gracioso, pero a veces era demasiado oscuro en alguna de las cosas que decía, ¿no? Y lo que sugieren varias páginas de noticias, según este amigo cercano suyo, es que solía decir cosas muy jodidas, con esos matices de humor negro y tal, de que era la oveja negra de su familia, que él lo sabía perfectamente, esto que no le preocupaba para nada, que básicamente era consciente de cómo estaba su familia y de cómo los estaba representando en un contexto tan negativo, pero que nada de eso le resultaba ofensivo ni aterrador. Y que básicamente tenía un aura de oscuridad a su alrededor con los problemas. Cuando se tiene esa adicción y problemas de salud mental, pues hay espacio para los asesinatos emocionales. Y esto es lo que dice el amigo, que básicamente estas escenas en vida que tenía Nick Reiner le tenían un aura que era muy muy fuerte y muy cargada. Y que, o sea, me sorprende que no le sorprenda que haya asesinado a sus padres, sinceramente, ¿eh?
presentará cargos contra Nick Reiner, quien fue acusado de matar a sus padres, el actor y director Rob Reiner y la fotógrafa y productora Michelle Singer Reiner. Ese fue el momento en que el fiscal de distrito de Los Ángeles anunció los cargos actuales contra Nick. Esto nos lleva al argumento de los fiscales, que Nick cometió asesinato en primer grado. Ahora, no está claro qué evidencia específica tienen los fiscales que realmente vincule a Nick con los asesinatos de sus padres. El fiscal del distrito dijo que se cree que un cuchillo es el arma homicida, pero el fiscal del distrito no quiso confirmar si realmente tienen esa arma. Hablé con la abogada defensora penal, Natalie Whittingham Burrell, sobre lo que los fiscales podrían tener que probar cuando se trata de un asesinato en primer grado. Esto fue lo que me dijo. Se sabe que hay varias escenas relacionadas con los asesinatos. A las 4 a.m. del domingo, horas después de que la familia saliera de la fiesta navideña en casa de Conan O'Brien, Nick se registró en un hotel en Santa Mónica, a unas 4 millas de la casa de sus padres. Al día siguiente, el personal halló la habitación llena de sangre, según TMZ. El medio informó que Nick parecía alterado al registrarse con una tarjeta de crédito. Mencionan que no parecía mostrar ningún signo de haber estado en una pelea física cuando llegó al hotel. Los cuerpos de los padres de Nick se hallaron el domingo a las 3:30 de la tarde. Esto ocurrió después de que una masajista no pudo entrar a la propiedad, según medios locales. Se informó que Romy Reiner, hermana de Nick, descubrió lo sucedido, pero pensó que su papá había sido asesinado. La revista People informa que los primeros en responder le dijeron que su mamá también había perdido la vida. Esta semana hablé con Joseph Scott Morgan, profesor de criminalística aplicada en la Universidad Estatal de Jacksonville, sobre lo que las pruebas de la escena pueden revelar a los investigadores sobre lo ocurrido. Y solo como advertencia, se cree que la realidad de lo que sucedió es increíblemente espeluznante. Escucha esto. Chris, eso es muy personal. Sabes, no es como si pudieras hacer esto a distancia, ¿de acuerdo? Tienes que estar en el espacio de esa persona y tienes que tener la voluntad de hacerlo. Esto requiere una enorme cantidad de energía. Todo lo que tenemos que hacer es mirar Idaho, por ejemplo, y muchos otros casos que involucran armas blancas. Se necesita un ataque sostenido. También se necesita bien, no sé cómo describirlo. También para mí, cada vez que veo esto, y especialmente cuando hablas de múltiples, piensas en una persona maníaca que está haciendo esto. Uno de los términos que usamos en investigaciones de muertes por ataques con cuchillo con múltiples heridas es exceso de violencia. Y no estoy diciendo que eso sea lo que pasó aquí. Suena así porque estamos recibiendo reportes de que, ya sabes, lo más importante ha sido que, ya sabes, las gargantas han sido cortadas. Bueno, no dijeron eso, ya sabes, en el comunicado. Eso es especulativo, sin embargo, ciertamente es plausible. Y luego tienes, y eso es una herida cortante o incisa, luego tienes heridas punzocortantes. Así que hay dos tipos diferentes de lesiones por objeto punzocortante que puedes tener. Hay otra que se llama heridas punzantes, pero no está relacionada con esto, no como con un arma blanca. Así que a ver, es una barbaridad lo que se describe de los hechos. Esto lo vimos en varios medios de comunicación, que yo os decía, es que hay unos medios que están diciendo esto y otros que están diciendo otra cosa en torno a por qué suceden las muertes o cómo es la misma, si realmente las cabezas se separan, vamos a decirlo de esta manera, para que YouTube pues no tenga problemas. Y el tema de las gargantas, ostras, es que están dando a entender un poco esto. Por el momento no está confirmado, pero si este detalle lo confirman de una vez, creo que va a ser uno de los casos más escalofriantes que seguramente vamos a tener, porque darle muerte a tus padres siendo famosos, etcétera, ya es un caso importante, pero si realmente se confirma esto, de que estando vivos se corta justo esa parte, creo sinceramente que va a ser algo muy muy espeluznante y que este caso, bueno, va a dar un vuelco tremendo. Vamos a ver si hay premeditación y todas esas cosas que luego veremos en el proceso judicial, las estrategias de la defensa. Seguramente pues
dirán que por los problemas de salud mental que tenía, pues se comete este hecho. Estaba en un día puntual, etcétera, que le dio un estado, bueno, ya sabéis cómo se suele actuar con este tipo de cosas. Para mí no hay perdón posible ante un hecho de esta magnitud, y menos si se confirma esto que aquí se está diciendo, ojo. Piensa en apuñalar. Apuñalar es más profundo que largo en relación con la herida, y cortar o hacer una incisión es más largo pero más superficial. Bien, así que vamos con esta idea de que si las gargantas fueron cortadas, y lo he visto una y otra vez, tienes que tener a la víctima en una posición asegurada, donde esté contra una superficie y puedas aplicar peso y presión y arrastrar el filo de la hoja a través del cuello. No digo que no sea imposible como en Hollywood, donde en una película de asesinos alguien sale de la oscuridad y me corta la garganta. Supongo que eso es posible. Generalmente se debe aplicar bastante fuerza y mantener a la persona presionada o anclada para luego empujarla hacia abajo. Eso es lo que hace que todo esto sea aún más horrible. Aproximadamente 6 horas después de que se encontraron los cuerpos, Nick fue arrestado a unas 15 millas tierra adentro de la casa de sus padres, cerca del campus de la Universidad del Sur de California. Un video de vigilancia obtenido por NBCLA muestra a Nick en una gasolinera comprando lo que parece una bebida deportiva. Sale de la gasolinera, cruza la calle y entonces los oficiales lo arrestan. Aunque la lucha de Nick contra la adicción ha sido muy pública, no está claro si esa noche estaba bajo la influencia cuando se le acusa de matar a su mamá y a su papá. Ha contratado a un abogado defensor famoso y que creemos que es muy caro, Alan Jackson. Es el mismo abogado que defendió a Kevin Spacey y, por supuesto, a Karen Reed, en su caso, donde fue acusada de matar a su novio, el oficial de policía de Boston, John O'Keefe. Jackson logró obtener un veredicto de no culpable en el caso de Reed. El tipo de defensa legal que viene con Alan Jackson no es barata. Él dijo a Vanity Fair que ambos juicios de Karen Reed costaron más de $10 millones. Él mencionó que no le cobró el precio completo. No está claro a qué se dedicaba Nick Reiner. Escribió una película junto a su papá, quien la dirigió, llamada Siendo Charlie, estrenada en 2015, pero no parece que haya hecho mucho después. Al menos en el mundo del espectáculo. Encontramos un video de YouTube de Nick, publicado hace 9 años, donde parece... A ver, yo supongo sinceramente que al abogado pues le viene bien el caso por mediatismo, ¿no? Este tipo de abogados mediáticos que no sé si van a cobrar todos sus credenciales o todo lo que sea, pero... al final no creo que este chico tenga tantísimo dinero. Sí, venía de esa familia, etcétera, eran millonarios, pero él como tal no creo que tenga tanto dinero. Intentar crear un personaje para actuar. Y ni siquiera me importa si alguien me llama Sally, porque soy un caracol y nunca voy a fallar. Y sabes que vas a tener que sacarme de la cárcel. El video, cuando lo ves, es raro. Es extraño y también te muestra la forma en que Nick habla y actúa a veces. Este video se publicó hace unos 10 años y aún así no sabemos mucho sobre si Nick estaba bajo la influencia de alguna sustancia en el momento en que supuestamente mató a sus padres. O ahora con este informe de TMZ sobre esquizofrenia. A ver, si se llevaba drogando desde hace 15 años, pues creo que es prácticamente imposible que justo en el momento en el cual va a matar a los padres, pues no estuviese bajo la influencia de sustancias o alcohol. Es que es muy complicado que eso sea así. Primero, si eso es cierto, pero luego, al mismo tiempo, ¿eso supuestamente tuvo algún tipo de influencia en el asesinato de sus padres? Otra gran pregunta es, ¿cómo pudo Nick pagarle a alguien como Alan Jackson? Un abogado muy caro y una defensa que podría durar más de un año y una defensa que podría ser muy costosa cuando piensas en los expertos y la cantidad de detalles que se necesitarán para defenderlo en lo que será un caso increíblemente mediático. Ahora, California tiene una ley llamada el Estatuto del Asesino, y eso impide que cualquier persona condenada por matar a alguien reciba dinero de los bienes de esa persona. El New York Post informa que la herencia de Reiner podría valer $200 millones. El New York Post
informa que los hermanos de Nick habrían permitido que la herencia financie la defensa para asegurarle un abogado adecuado. Eso no está claro. Eso es solo una teoría que publicó el New York Post. Los hermanos de Nick no lo incluyen. A ver, me parece muy raro, sinceramente, que los hermanos, con todas las pruebas que hay en mano, y seguramente hayan hablado con policías y con los expertos que vieron la escena de los hechos, etcétera, y si se cree que realmente fue él, por las pruebas o indicios que haya, que le financien la estrategia de defensa y el proceso judicial a este chico por haber matado a sus padres. Me parece una locura. Creo que no tiene ningún tipo de sentido eso. O sea, ¿cómo le van a financiar todo este proceso, ¿no? Otra cosa es que crean que no ha sido él. Pero ¿realmente esto es así? O sea, ¿creen la familia Reiner o los hermanos creen que no ha sido Nick el que ha cometido estos espeluznantes crímenes? Sinceramente parece que todo apunta hacia ahí, ¿no? Hay muchísimos indicios que apuntan hacia eso. Y de hecho, si nada cambia, la pena de muerte puede estar a la vuelta de la esquina. Que sí, que las sustancias pues destruyen el cerebro, si tienes esquizofrenia, etcétera. Pero, ojo, si está premeditado y si realmente es cierto lo que aquí se está diciendo, para mí le podría llegar a caer la pena de muerte. Nick Reiner tenía un aura de obscuridad, declaró un amigo cercano al joven acusado del asesinato de sus padres, el cineasta Rob Reiner y la fotógrafa Michelle Singer Reiner. Reiner, de 32 años, estaba recibiendo tratamiento para la esquizofrenia en el momento del asesinato de sus padres en un acaudalado barrio de Los Ángeles. Fue diagnosticado con la enfermedad mental hace años, detallaron las fuentes a la unidad investigativa de NBC4, la filial en Los Ángeles de NBC. Por años, el joven luchó contra una adicción a las drogas y el alcohol, lo que inspiró una película que coescribió y dirigió su padre. Se sabe que la medicación que Nick Reiner tomaba fue ajustada antes de los asesinatos, pero no se dio una fecha precisa sobre el cambio y detalles de la prescripción. En su primera aparición en la corte de Los Ángeles por 2 cargos de asesinato en primer grado por el homicidio de sus padres, no presentó una declaración de culpabilidad, mientras apareció detrás de un cristal en un área de custodia en la gran sala del tribunal, donde se procesan a los acusados recién imputados. Estaba encadenado y vestía un chaleco azul acolchado de prevención de suicidios utilizado en la cárcel. Su lectura de cargos fue pospuesta hasta el 7 de enero a petición de su abogado. Solo habló para decir sí, su señoría, al aceptar la fecha. Está detenido sin derecho a fianza. Recientemente, el sitio de noticias Page Six compartió la declaración de un antiguo compañero de trabajo de Nick, quien lo describió como cautivador y tonto durante su juventud, un contraste con su estado mental antes del asesinato de sus padres. También dijo que era carismático y que era poseedor de un humor oscuro, que solía sacar a flote en ciertos momentos, aunque en sí era introvertido. Su obscuridad residía en su humor. Tiene un sentido del humor negro. Era un chico gracioso. Era carismático pero oscuro e introvertido. Era un veinteañero un poco bobo, explicó. Esta fuente proporcionó capturas de pantalla del perfil privado de Instagram de Nick Reiner. Una de ellas, la más reciente del 28 de noviembre de 2017, muestra a Nick siendo estrangulado en broma por un hombre no identificado con el texto «Estrangulamiento cubano». La ubicación estaba etiquetada como en La Habana, Cuba. La fuente le dijo a Page Six que Nick solía decir cosas jodidas, cosas oscuras, con un matiz de humor, y que sabía perfectamente que era la oveja negra de su familia, sin que esto aparentemente le preocupara. Era la oveja negra, se sentía fatal, lo sabía, era consciente de cómo estaba su familia y de cómo los representaba en un contexto negativo, pero nada de eso le resultaba ofensivo ni aterrador, contó. La fuente además recordó a Rob como un padre amoroso y atento que hizo todo lo posible para ayudar a Nick a salir adelante durante muchos años. Sin embargo, admitió que Nick tenía una aura de oscuridad, aunada a sus problemas de adicción y salud mental. Nick tenía una aura de oscuridad a su alrededor, con sus problemas de adicción. Cuando se tiene adicción y problemas de salud mental, hay espacio para los asesinatos emocionales, dijo. En el especial de la cadena CBS Rob Reiner, Escenas de una vida,
emitido hace unos días, el actor Michael Douglas aseguró que había hablado mucho con Rob Reiner sobre las dificultades y problemas que padecían sus hijos antes de que el director falleciera. Douglas comentó que lidiar con la adicción de su propio hijo Cameron Douglas le ayudó a conectar con Reiner y con los problemas de su hijo Nick. También tuve un hijo que tuvo problemas con las drogas. Me alegra decir que los ha superado y que vive una vida próspera, declaró Douglas. El médico forense del condado de Los Ángeles enumeró la causa principal de la muerte de Rob y Michelle Reiner como múltiples heridas por objeto cortante, al publicar los hallazgos iniciales de sus investigadores. La oficina dijo que se necesita más investigación antes de que se revelen más detalles. La causa de la muerte fue consistente con la descripción de la policía de que la pareja tenía heridas de arma blanca. Pasado 14 de diciembre, el director de Cuenta Conmigo y su pareja fueron encontrados sin vida en su casa de Los Ángeles. El caso dio un giro dramático cuando se señaló a Nick Reiner, hijo del matrimonio, como el presunto responsable del crimen. Este fue arrestado el 14 de diciembre en relación con el caso y posteriormente acusado de 2 cargos de asesinato en primer grado. De ser declarado culpable, podría enfrentar una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o incluso la pena de muerte. ¿Crees que la salud mental justifica este tipo de actos o debe aplicarse todo el peso de la ley? Vamos a hablar en el día de hoy del caso de Rob Reiner, de 78 años, encontrado fallecido con su esposa Michelle, de 68, hallados en una casa de Brentwood, un lujoso barrio de Los Ángeles. Este domingo 14, hasta hace unas horas atrás, no había sabido de esta noticia, pero se han encontrado los cuerpos de este director y de la esposa acuchillados. Luego estaba su hija pequeña Romy, que fue la que encontró los cuerpos, y hay una investigación abierta, evidentemente, por este crimen en el cual está como sospechoso el hijo de Rob. Es tremendo porque Nick, que nació en el 1993, estaba con unas adicciones bastante fuertes a algunas sustancias durante toda su vida, y esto es lo que dicen que supuestamente pudo ocasionar un estado de enajenación para llegar a destrozar la vida a sus propios padres. Veremos qué más sucede con la investigación, pero por el momento es lo que se cree que pudo haber pasado aquí y quién sería el culpable. De hecho, está ya detenido, estará dando declaraciones y en las próximas horas sabremos qué es lo que ha declarado, qué es lo que ha dicho. Pero según varios medios locales, lo que se dice allí es que los tres, Rob, Michelle y Nick, que es el hijo, estuvieron juntos el sábado en una fiesta de Navidad que se celebró en la ciudad de Conan O'Brien, amigo de la familia, y en ella los dos hombres tuvieron una discusión bastante elevada. Tanto es así que muchos de los presentes giraron a escucharlos en ese instante, son testigos de esa discusión, y al parecer el hijo Nick se registró horas después, casi a las 4 de la mañana del domingo, en un hotel de la vecina Santa Mónica. Pero luego fue arrestado a unos 35 kilómetros de esa zona, en Los Ángeles. Y en los últimos meses lo que se dice, según estos medios locales, es que Michelle había comentado a algunos de sus amigos más cercanos la preocupación que tenía por su hijo, por problemas con adicciones y también de salud mental. Tanto que pudo llevar a acabar con la vida de sus propios padres. Es algo tremendo el cómo se está transcurriendo este caso y la investigación que a día de hoy, en estos instantes, tenemos en los medios de comunicación. Vamos a ir viendo poco a poco porque la noticia es tremenda. Asesinan al director Rob Reiner y a su esposa e incluso detienen a su hijo por presunto homicidio. Vamos a verlo todo y ahora seguimos opinando y dando más información de este caso. Ocurrido con este ataque antisemita en las playas de Bondi Beach, que vamos a tocar en un ratito nada más, por supuesto, y el otro de altísimo impacto es lo que ha ocurrido en los Estados Unidos con este cineasta tan reconocido y su esposa, Rob Reiner. Bueno, hizo muchas películas muy conocidas, ellas y algunas multipremiadas. Quizá la más popular que podemos mencionar en este momento es cuando Harry conoció a Sally. Un matrimonio con 3 hijos, uno de ellos con serios problemas de adicciones que venía enfrentando desde hace muchísimos años, un joven de hoy más de 30 años que quedó detenido porque este matrimonio aparece muerto en su casa con signos de
apuñalamiento, y todas las sospechas recaen sobre el hijo de la pareja que está detenido hoy para dar explicaciones sobre el asesinato de sus padres. Sebastián Nahum es periodista, está en Los Ángeles. ¿Cómo estás, Sebastián? Hola, buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien, un placer muy bien. saludarte, un placer saludarte. Te aclaro, no soy periodista, ¿eh? Siempre hago corresponsalía desde Los Ángeles para todos ustedes, pero no soy oficialmente periodista. Mira, el periodismo es un oficio que se ejerce, así que yo te nombro en este momento periodista o nuestro corresponsal. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sebastián, en el 94 fui corresponsal de Cadena 3, pero hace mucho tiempo atrás. Contame un poquito, porque la verdad es brutal lo que ha ocurrido, muy, muy triste, muy lamentable pensar en una familia que tiene un hijo con estos problemas de adicciones. Lo hemos visto innumerable cantidad de veces nosotros aquí en el ámbito local, con gente no conocida o no famosa, ¿no? Que tiene la desgracia de tener un hijo con adicciones y que, bueno, no puede salir de esa situación y terminan muchas veces en tragedia. Esta parece no ser la excepción. Contanos qué se dice a esta hora del asesinato de Rob Reiner y de su esposa. Débora, empezaste por el final y está perfecto. Lo que está pasando es tremendo. Hablar de la familia Reiner, estamos hablando de más de 70 años de gente que está en el mundo del entretenimiento, una industria que acá en Hollywood es la base prácticamente de toda la economía angelina. Pero empecemos diciéndote nomás, el papá de Rob, que era Carl Reiner, y su mamá, los dos fueron actores. Carl fue famoso, vos no sé si te acordás, sos jovencita, pero en Argentina teníamos un show que se llamaba el show de Dick Van Dyke. El show de Dick Van Dyke fue hecho por Carl Reiner, fue el papá de Rob, que en este caso, junto a Michelle, fueron los asesinados, en principio por el hijo Nick. Te cuento un poquito de lo que está pasando acá en Los Ángeles. Fue muy raro anoche y hoy a la mañana. Mientras anoche ya había algunos famosos que estaban desfilando por la casa. ¿Quiénes fueron los famosos que se acercaron a la casa de Reiner? Mira, entre lo que yo sé que estuvo Larry Davis de Curb Your Enthusiasm, estuvo esta mujer que era la esposa de Schwarzenegger, de Arnold Schwarzenegger. Hubo gente que estuvo desfilando por ahí, iba y veía qué pasaba. El alcalde de Los Ángeles ya había dado la noticia de que ellos habían fallecido. Es verdad que estaban diciendo como que algunas personas estaban entrando y saliendo de esa casa. La escena de un crimen, gente entrando y saliendo, algo un poco rarete eso, ¿no? El gobernador había dado la noticia y todavía el LAPD, que es la policía de Los Ángeles, seguía dándole vueltas al asunto diciendo estamos averiguando, no sabemos qué pasó, no podemos identificar los cuerpos. Hubo muchísimo de todo eso. Ya anoche acá se hablaba de que su hijo Nick había sido el asesino y su hermana la que había llamado al 911 para auxiliar a los padres que se encontraban tirados totalmente ensangrentados. Fue tremendo. Y te digo esto, Débora, un poco comentando y completando lo que vos decías, que tenemos poco tiempo, pero Nick hace varios años hizo con su papá Rob, el muerto, Nick, el hoy presunto asesino, hicieron un documental que está en Netflix, que se llama Conociendo a Charlie. Escuché. Es la vida de él. Exactamente, eso irá saliendo poco a poco, pero ahora evidentemente lo que queremos saber es la cronología de los hechos y qué es lo que ha pasado aquí para que Rob Reiner, Nick, qué haya pasado aquí, ¿no? Estaba drogado, o sea, estaba tan drogado esta persona, porque en las declaraciones de los testigos, según TLC, dicen que el hijo mediano, que es este señor Nick, se encontraba muy desorientado, ¿no? Cuando entró a este hotel en el cual iba a estar, pero dice que nadie apreció ningún tipo de restos de sangre visibles en su ropa, que el personal de limpieza acudió a la habitación del escritor y que afirmaron haber encontrado en la ducha y en la cama llenas de sangre, además de unas sábanas colgadas en aquella ventana. Se detuvo a esta persona, parece que no hay mucha más historia dentro de este caso. Parece que fue él, que estaba drogado, que lo vieron desorientado, e incluso las de la limpieza dicen que había sangre por todas partes. Tuvimos esa detención, se llevó a cabo ayer
en plena calle incluso. No sé si tenemos el vídeo, si va a salir por aquí en la televisión, pero parece que lo detuvieron en la plena calle. Y lo que dicen es que hubo una discusión muy fuerte y que él estaba tan drogado que finalmente terminó con la vida de sus padres. Que ese documental que habían hecho padre e hijo estaba hecho en este contexto, ¿no? De una familia en donde daban cuenta de un hijo con un problema serio de adicciones y que en el documental lo que mostraban era un final, si querés, auspicioso, porque lo que mostraban es que Nick había logrado salir de esa situación, pero evidentemente o hubo una recaída o tenía un trastorno psiquiátrico derivado del consumo, no sé qué pasó, pero se presume que él fue y apuñaló a sus padres. Débora, tal cual como lo dijiste, pueden haberse dado las dos cosas, una recaída tremenda. Este chico tuvo muchísimas entradas y salidas a los rehab centers que se llaman, y bueno, aparentemente en esta no sabemos cuál ha sido el disparador, no sabemos todavía, no hay detalles, como te digo, como rara vez la policía está actuando con digamos, una sensibilidad muy grande, probablemente recordando algo que pasó hace 30 años que uno pensará no tiene nada que ver. Hace 30 años hubo un asesinato en Brentwood, el mismo neighborhood, el mismo barrio, donde el famoso futbolista O.J. Simpson mata a puñaladas a su esposa Nicole y al amante, que fue lo que acá se llamó el juicio del siglo en Estados Unidos, claro, que salió libre O.J. Simpson. Mismo barrio. Lo curioso es que en aquel momento la policía actuó tan mal y tuvo tanta crítica que eso a mí me hace pensar que en este momento la policía está demasiado conservadora, está que hasta que no venga el juez, hasta que no venga el fiscal, están dando vuelta con temas que son, a mi modo de ver, no tienen mucho sentido. Pero bueno, recién ahora dice, se presume que Nick habría matado. Igual Nick está detenido. Sí, hombre, está detenido. Porque, a ver, está detenido de anoche. ¿En qué circunstancia? A ver, se llama el 911, lo hace otra hija del matrimonio. Tenían 3 hijos, ¿no? Rob Reiner. 3 hijos. Sí. Nick era, creo que el del medio. Corregime vos. Creo que es el del medio, 32 años. Sí. Su hija, la hija de 28, es la que llama al 911 pidiendo auxilio. ¿Y cómo se entera la hija de 28 años? Porque entiendo que el matrimonio vivía solo, eran todos hijos mayores de edad. Mira, no sé cómo se enteran, hay detalles que todavía no sabemos, todo especulación, Débora. Y te digo, ellos viven en una mansión inmensa en Brentwood. Brentwood es uno de los mejores barrios de acá de Los Ángeles, está pegado a Beverly Hills. Es casi media manzana la casa esa, de modo que no se sabe nada, pero hubo mucha gente anoche en la casa, entrando, saliendo, los vecinos. Ya, te digo, las noticias ya estaban de que ellos estaban muertos y todavía nadie oficialmente decía nada. La causa de muerte, lo que hasta ahora hay preliminar, es heridas de arma blanca, es decir, el atacante heridas de arma blanca. Los atacó, los apuñaló y los mató a ambos. Eso es lo que se sabe hasta ahora, Débora, no hay otra cosa en forma oficial. Pero sí, armas blancas, no hubo arma de fuego. Y Rob Reiner vivía ahí con su esposa y este hijo. Oye, me estaba acordando mucho este caso al de Gene Hackman. ¿Os acordáis de ese tema? Que vimos por aquí, hablamos de él. Obviamente no había nada de puñaladas ni había sido un caso por drogadicción del propio hijo y tal, pero me estaba acordando porque fue un caso así también un poco aislado, un director de cine que comentamos y justo habían sido 2 muertes, ¿no? Aunque bueno, Gene Hackman es verdad que era más mayor, ¿no? Rob Reiner, si no me equivoco, creo que tenía 77 o 78. Nick de 32, yo lo que leí es que tenía problemas de consumo desde los 15 años, ¿es correcto esto? Sí, es correcto. El chico, bueno, muchos años vivió fuera de la casa. Claro, yo lo que leí es que fue homeless, digamos, fue una persona que vivió en la calle, en situación de calle, como decimos aquí, durante muchos años, porque además se negaba o resistía la ayuda de los padres, ¿no? Para internarlo y que vivía en la calle. Bueno, por lo que sé, los padres han hecho de todo. Esto ya se sabía en Hollywood, no es secreto, porque ellos mismos lo publicaron. Fue una cosa que Rob Reiner, la forma de enfrentarlo al tema, fue trabajando en ese tema, tratando de apoyar. Rob Reiner es un hombre que, aparte de todo lo que hizo en el mundo del cine, la cantidad de películas, en la cual incluso él actuó de joven, era un activista extraordinario, un hombre que se metía en todas las causas. Fue uno de los principales luchadores contra la empresa de tabaco.
Este hombre ha estado metido en todo tipo de movimiento social, apoyando a la gente, y en esto de las adicciones ha hecho de eso una causa, y bueno, lamentablemente fue víctima de su propio hijo, y volvemos al tema ya que nunca está trillado, que es el de la salud mental, que está día a día agravándose, Débora. Claro que sí. Bueno, acá en la Argentina tenemos ese tema de la salud mental porque, bueno, las familias que tienen este... A ver, y luego es verdad que hubo mucha polémica con Donald Trump porque quiso coger como un poco de protagonismo y dio unas declaraciones un poco complicadas, ¿no? Lo comentaremos en un próximo vídeo si es que hacemos más noticias un poco de todo esto para ir complementando toda la información, porque supongo que dentro de nada saldrán más detalles de lo que es qué es lo que ha ocurrido aquí y cómo ha sucedido esto, los porqués, aunque evidentemente a veces las sustancias no te dejan encontrar muy bien el porqué y acabas actuando de una forma de la cual no querrías actuar de ningún modo. Problema, ¿no?, de tener un miembro de la familia con adicciones, la ley actual no le permite internarlo si la persona no accede voluntariamente. Yo no sé cómo funciona en Estados Unidos, acá estamos hablando hoy de una persona mayor de edad, de más de 30 años, pero que inicia todos estos problemas a los 15. ¿Ahí cómo funciona? O sea, ¿se puede internar y dejar...? Normalmente cuando se habla de casos extremos, hay una palabra que se usa, se llama intervention, intervenir, los intervienen. Los familiares más directos que tienen acceso los pueden, cuando son menores, internar. Cuando ya son mayores de edad, la persona puede decidir no ser parte a menos que sea peligro para la comunidad, que sea una persona de peligro. Entonces sí, ya intervienen, el Ministerio Fiscal interviene en otras oficinas y te internan de oficio si sos un enfermo o alguien con una enfermedad grave, digamos, peligrosa para la comunidad. Ahora, si no, esa persona es libre de irse, andar, vivir en la calle, hacer lo que quiera, que fue mucho de lo que pasó con este caso de Nick, que te digo, vivía abajo de un puente acá en Los Ángeles, muchos amigos lo iban a buscar, a visitar, les decía, sí, voy a salir, pero bueno, no hubo forma, aparentemente la recaída ha sido muy grande y no sabemos cuándo ha dejado también el tema de las drogas que, viste, sí, estoy sobrio hoy y mañana claro, eso te quería preguntar, es un desastre. Porque este documental que filman, padre e hijo, mostrando, bueno, que había o hay una salida para una persona con situación de adicciones, de consumo problemático, daba cuenta de que este chico Nick había logrado salir o limpiarse o en este último tiempo, antes de este desenlace trágico, ¿se sabía algo de la historia de la lucha contra las adicciones de la familia? Es tremendo porque estábamos como después de ese documental era la posibilidad que tienen muchas personas de caer en eso, estar viviendo en la calle, aún teniendo muchísimo dinero, siendo tu familia muy rica evidentemente, y que esta persona estuviese viviendo en la calle. Es algo totalmente increíble, ¿no? Y ahora con estas dos muertes prácticamente nos están dando a entender que alguna gente no hace y no puede salir de eso. ¿Familia o de Nick particularmente había estado últimamente en las noticias por algo o esto irrumpe sorpresivamente? Bueno, en Hollywood aparentemente no sorprendió a nadie, en Hollywood, porque se sabía que en cualquier momento podía tener una recaída. Él había estado con la familia en Francia en el año 23, o sea, iba y volvía. Entonces, lo que en aquel momento que se hizo el documental fue un final feliz, después corrió mucha agua debajo del puente, Débora, y realmente te digo, habrá que ver los que estaban cercanos a ellos, y como te digo, acá aparentemente no hay sorpresa, sí hay shock por todo lo que esto produce y lo que es para la industria. Como te decía, ¿se presume todo, que actuó abuelo, solo? hijos, Perdón, ¿se presume que actuó solo? Hasta ahora lo que se sabe que habría sido Nick solo. Ok. Para alguno que quizá estamos viendo mientras conversamos, por un lado, la puerta de la vivienda ahora, ¿no? Con una custodia importante para preservar, por supuesto, toda la prueba y porque además los investigadores son muy cautos a la hora de dar información. Esta es la mansión allí de Los Ángeles.
Por otro lado, estábamos viendo imágenes de una película icónica, emblemática, que es cuando Harry conoció a Sally, que quizás si nosotros mencionamos en la Argentina esa película, ahí el nombre de Rob Reiner entonces empieza a cobrar notoriedad, porque fue una película muy popular y todavía hoy día muy recordada. Pero lo que están diciendo es que este chico estaba enganchado a opiáceos y a heroína. A estas dos cosas dicen que estaba enganchado. O sea, varios amigos de la familia lo dijeron. De que sí, que trabajaron para esa película semi-autobiográfica llamada Being Charlie. Pero esto ya fue en el año 2015. O sea, han pasado ya más de 10 años. Y claro, esa película siguió la vida de un drogadicto desde los 18 años, que era hijo de una estrella de cine, Rob Reiner, que incluso se postulaba para el Congreso. Es una historia muy impactante, evidentemente, y que finalmente ha acabado con estos brutales crímenes en la finca de Brentwood. La historia es muy gorda, sinceramente. No sé si después de lo que ha pasado vamos a tener una precuela, pero ostras, la verdad es que está la gente conmocionada con este tema, y lo que dice es que la salud mental de esta persona se estuvo deteriorando mucho después también de esa película que hicieron. ¿Qué más hay en la filmografía, en la historia de Reiner como director, bueno, como actor? Mira, actor, trabajó en series de muy joven, fue comediante, fue actor. A mí una de las películas que más me gustó de él, en español creo que se llamó Buenos Muchachos. Era una película de la mafia, All Good Men. Esa fue una película maravillosa. Esa te diría que son las más famosas. Después está la Bride Princess, que viene a ser la novia princesa, que no sé si fue una de Julia Roberts, pero tiene innumerable cantidad de películas. Tanto él como el padre han ganado de todo. Tanto él como el padre. Y te digo el padre porque el padre fue más famoso que él todavía. Es una familia de la industria. ¿Actualmente él estaba en algún proyecto, en algún trabajo, o estaba retirado? No estaba para nada retirado. 78 años, seguía trabajando a full y activista, totalmente involucrados en proyectos de todo tipo. Bastante enfrentado, diría, con el gobierno central. Claro. Bueno, y ahora tendrán que ver el tema de tendencias de autoeliminación, tener también muchísimo cuidado con eso, porque obviamente esta persona, al ser hijo de Rob Reiner, ¿no?, y de su esposa, que también fue encontrada fallecida, en este caso es un doble asesinato, y cuando realmente vea en el problema que se ha metido y la barbaridad que ha hecho, pues obviamente va a ser un shock muy importante para esa persona, y tienen que tener cuidado también con el tema de la autoeliminación, ¿no? Así que veremos cómo sigue sucediendo todo esto y todas las noticias que van saliendo de este y otros temas.